Amigos, hoy vamos a hablar sobre una triste noticia que involucra a Carlos Salinas de Gortari que va a impactar a todos ustedes. Antes de revelar esta historia perturbadora, por favor dejen su like en este video y suscríbanse al canal porque no van a querer perderse contenidos exclusivos como este. Lo que estamos a punto de compartir sobre el expresidente mexicano es algo que fue ocultado durante décadas y que finalmente necesita ser contado. Esta noticia va a cambiar completamente la perspectiva que tienen sobre una de las figuras más polémicas de la política mexicana. No puedo dar más detalles en la introducción, pero les garantizo que cuando terminen de ver este video, van a entender por qué esta es considerada una de las revelaciones más impactantes sobre la familia Salinas. Prepárense porque lo que viene a continuación es realmente perturbador y muestra el lado más oscuro del poder político en México. En diciembre de 1951, México fue testigo de una tragedia que permanecería oculta durante décadas entre los muros del poder político. Una niña indígena de apenas 12 años, llamada Manuela, perdió la vida de manera violenta en la residencia de una de las familias más influyentes del país. El pequeño Carlos Salinas de Gortari, de tan solo 4 años, disparó un rifle contra la menor mientras jugaba a policías y ladrones con sus hermanos. La bala perforó el pómulo izquierdo de Manuela, alojándose en su cabeza y causándole la muerte instantánea. Después del disparo, el niño Carlos gritó con inocencia infantil: «Ya la maté de un balazo, soy un héroe», creyendo que todo formaba parte del juego. Esta frase quedaría grabada para siempre en la memoria de quienes presenciaron la escena. La familia Salinas de Gortari no era una familia común del México de los años 50. Don Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, ocupaba un puesto prominente como economista y político de peso pesado en el gobierno de Adolfo López Mateos. Su esposa, Margarita de Gortari Carvajal, provenía de una familia acomodada y se dedicaba a mantener el orden en su hogar aristocrático. La casa donde ocurrió la tragedia era una mansión elegante en la Ciudad de México, símbolo del poder y la influencia que rodeaba a esta familia desde generaciones anteriores. Los Salinas se codeaban con presidentes, empresarios y artistas de la época, formando parte del círculo más exclusivo de la sociedad mexicana. Su posición privilegiada les otorgaba inmunidad ante cualquier escándalo que pudiera manchar su reputación. Para ellos, mantener las apariencias era más importante que enfrentar las consecuencias de sus actos. El incidente con Manuela representaba una amenaza directa a su imagen pública y prestigio social. El día de la tragedia, la señora Margarita había salido de compras, dejando a los niños bajo el cuidado de las empleadas domésticas. María Torres Garrido, la empleada de mayor experiencia, se encontraba ocupada con las labores de limpieza cuando pidió a Manuela que vigilara a los pequeños por unos momentos. Los niños Carlos, de 4 años, su hermano Raúl, de 5, y su amigo Gustavo Rodolfo Zapata, de 8 años, jugaban alborotadamente por toda la casa. En medio de su diversión infantil, decidieron simular un fusilamiento donde Manuela sería la criminal que debía ser ejecutada. La inocente niña indígena accedió a participar en el juego, sin imaginar que el arma que portaban los menores era real y estaba cargada. Don Raúl Salinas había dejado su rifle de caza guardado en un closet sin seguro, al alcance de cualquiera que quisiera tomarlo. Esta negligencia criminal sería el factor determinante en la muerte de Manuela. Cuando María escuchó el estruendo del disparo, corrió desesperada hacia el lugar del ruido. La escena que encontró la marcaría para toda la vida. Manuela yacía inmóvil en el suelo, mientras los 3 niños continuaban jugando como si nada hubiera ocurrido. El proyectil había atravesado el rostro de la menor, causándole una muerte instantánea que contrastaba brutalmente con la alegría infantil que aún reinaba en la habitación. María gritó pidiendo auxilio y en cuestión de minutos, vecinos y autoridades se presentaron en la residencia. Sin embargo, lo que debió ser una investigación exhaustiva se convirtió rápidamente en un ejercicio de encubrimiento y silenciamiento. La influencia política de la familia Salinas comenzó a operar inmediatamente para minimizar el escándalo. Las primeras declaraciones ya mostraban la intención de presentar el caso como un accidente doméstico sin mayores complicaciones legales. El poder económico y político se activó para proteger el apellido familiar. Cuando la señora Margarita regresó de sus compras, se encontró con una escena caótica: patrullas policiales, vecinos murmurando y el cuerpo de Manuela cubierto por una sábana. Los oficiales ya habían comenzado a tomar declaraciones, pero el tono de la investigación era notablemente complaciente hacia la familia.
La versión oficial que se construyó esa misma tarde establecía que se había tratado de una imprudencia infantil imposible de prever. Se enfatizó la corta edad de Carlos y la naturaleza accidental del incidente, omitiendo deliberadamente la negligencia de los adultos responsables. El rifle quedó fuera de la ecuación como factor de responsabilidad, así como la falta de supervisión adecuada de los menores. Las autoridades parecían más interesadas en cerrar el caso rápidamente que en buscar justicia para Manuela. La narrativa se centró en exonerar a todos los miembros adultos de la familia de cualquier culpa legal. El apellido Salinas funcionó como un escudo protector que desvió todas las acusaciones potenciales. La respuesta de la familia ante la tragedia reveló su verdadera naturaleza clasista y despiadada. En lugar de mostrar remordimiento genuino por la muerte de Manuela, su principal preocupación era evitar que el escándalo trascendiera públicamente. Don Raúl Salinas compró un candado para su closet de armas, no como muestra de arrepentimiento, sino para prevenir futuros inconvenientes que pudieran dañar su reputación. La señora Margarita llegó incluso a regañar a María Torres con una frase que ejemplifica perfectamente su mentalidad. Imagínate, María, ¿y si en lugar de dispararle a la muchacha le hubieran disparado a Raúl? Esta declaración evidencia como para los Salinas, Manuela no era más que la muchacha, una empleada prescindible cuya vida tenía menos valor que la de sus propios hijos. No hubo disculpas públicas, no hubo reconocimiento de responsabilidad y mucho menos compensación económica para la familia de la víctima. Su actitud fría y calculadora demostró que para ellos, el verdadero problema no era la muerte de una niña inocente, sino el potencial daño a su imagen pública. Las consecuencias legales del incidente fueron prácticamente inexistentes, gracias a la influencia política y económica de la familia. Ningún adulto fue procesado por negligencia criminal, a pesar de haber dejado un arma de fuego cargada al alcance de menores de edad. La investigación se cerró oficialmente como accidente doméstico sin que nadie enfrentara cargos por homicidio culposo o negligencia. Los niños, por su corta edad, fueron considerados inimputables, lo cual era legalmente correcto pero no justificaba la ausencia total de responsabilidad de los adultos. El caso desapareció rápidamente de los registros policiales y judiciales, como si nunca hubiera ocurrido. La prensa de la época reportó el incidente de manera muy discreta, sin profundizar en los detalles ni cuestionar la versión oficial. El poder de los Salinas logró que la tragedia se mantuviera en las sombras, protegiendo así su estatus social y político. La impunidad total del caso sentó un precedente peligroso sobre cómo el poder puede manipular la justicia en México. Manuela nació en Atlacomulco, una comunidad indígena mazahua enclavada en las montañas del Estado de México, cerca de la frontera con Michoacán. Su pueblo natal era uno de esos lugares que el progreso había olvidado, donde las familias vivían en condiciones de extrema pobreza y marginación social. No había agua potable, electricidad irregular, escuelas precarias y mucho menos hospitales dignos para atender las necesidades básicas de salud. Las casas eran de adobe y tejas, construidas con las manos callosas de generaciones que habían aprendido a sobrevivir con lo mínimo indispensable. Los caminos de terracería se volvían intransitables durante la temporada de lluvias, aislando aún más a una comunidad ya abandonada por las autoridades. El gobierno federal parecía ignorar por completo la existencia de estos pueblos, concentrando sus recursos en las grandes ciudades mientras el México rural se hundía en el olvido. Para las familias mazahuas, cada día representaba una lucha constante contra la necesidad y la desesperanza. La migración hacia las ciudades se había convertido en la única alternativa viable para escapar de un ciclo generacional de pobreza. La familia de Manuela estaba compuesta por padres trabajadores que luchaban diariamente para alimentar a sus numerosos hijos. Su padre se dedicaba a la agricultura de subsistencia, cultivando maíz y frijol en una pequeña parcela que apenas producía lo suficiente para el consumo familiar. Su madre complementaba los ingresos familiares tejiendo textiles tradicionales que vendía en los mercados locales por precios irrisorios. A pesar de sus esfuerzos, los ingresos familiares no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de todos los miembros de la familia. Las tortillas de maíz constituían la base de su alimentación, acompañadas ocasionalmente de frijoles y quelites que crecían silvestres en los alrededores. La carne era un lujo que solo podían permitirse en festividades especiales o cuando algún vecino sacrificaba un animal para compartir con la comunidad. Los niños crecían descalzos, con ropa remendada y heredada de hermanos mayores, acostumbrados a la escasez pero también a la solidaridad comunitaria.
la educación formal era un privilegio inalcanzable para la mayoría, ya que las escuelas estaban demasiado lejos y las familias necesitaban que los niños trabajaran para contribuir al sustento familiar. Juana, la hermana mayor de Manuela, había sido la primera en migrar hacia la Ciudad de México en busca de oportunidades laborales. Con apenas 14 años, había dejado atrás su infancia para convertirse en empleada doméstica en casa de una familia acomodada de la capital. Su experiencia inicial había sido difícil pero esperanzadora. Aprendió a leer y escribir básicamente, conoció electrodomésticos modernos y logró enviar pequeñas cantidades de dinero a su familia cada mes. Las cartas que enviaba a casa describían un mundo diferente, lleno de posibilidades que contrastaban dramáticamente con la realidad de Atlacomulco. Juana trabajaba para amigos cercanos de los Salinas de Gortari, una familia que había mostrado relativa bondad hacia ella y que incluso la había ayudado a mejorar sus habilidades domésticas. Cuando sus patrones mencionaron que los Salinas necesitaban una empleada joven para ayudar con las tareas del hogar, Juana inmediatamente pensó en Manuela como la candidata perfecta. Su recomendación estaba motivada por el amor fraternal y la esperanza de brindarle a su hermana menor las mismas oportunidades que ella había tenido. Jamás imaginó que esta decisión se convertiría en la más dolorosa de su vida. El día que Manuela dejó Atlacomulco para dirigirse a la Ciudad de México, toda la familia se reunió para despedirla con una mezcla de tristeza y esperanza. Sus padres le dieron su bendición, encomendándola a la Virgen de Guadalupe y pidiéndole que fuera obediente y trabajadora en su nuevo empleo. Sus hermanos menores la abrazaron sin comprender completamente que no la verían durante meses, tal vez años. Manuela cargaba una pequeña bolsa de tela con sus pocas pertenencias, 2 vestidos sencillos, ropa interior remendada, un rebozo tejido por su madre y una pequeña imagen religiosa para protegerla en su viaje. El trayecto hacia la capital fue toda una aventura para una niña que nunca había salido de su comunidad natal. Los autobuses, las carreteras pavimentadas, los edificios altos y el ruido constante del tráfico representaban un mundo completamente ajeno a su experiencia previa. Durante el viaje, Manuela observaba por la ventana con ojos llenos de curiosidad y nerviosismo, tratando de imaginar cómo sería su nueva vida. Su corazón latía entre la emoción de la aventura y el miedo de lo desconocido. No sabía que ese viaje sería también su último regreso a casa con vida. Al llegar a la Ciudad de México, Manuela se sintió abrumada por la magnitud y complejidad de la urbe. Los edificios parecían tocar el cielo, las calles bullían de actividad constante y el aire tenía un olor diferente al de su pueblo natal. Juana la recibió en la estación de autobuses y durante el trayecto hacia la casa de los Salinas, le explicó las reglas básicas del servicio doméstico en casas de familias adineradas. Le enseñó cómo dirigirse respetuosamente a los patrones, la importancia de mantener una apariencia pulcra y discreta, y las tareas que probablemente tendría que realizar. Manuela escuchaba atentamente, ansiosa por aprender y destacarse en su nuevo trabajo. Su hermana le aseguró que los Salinas eran una familia respetable y que si trabajaba diligentemente, podría enviar dinero a casa y tal vez incluso ahorrar para comprarse ropa nueva. La casa de los Salinas impresionó profundamente a Manuela. Era más grande que cualquier edificio que hubiera visto en su vida, con jardines bien cuidados, automóviles elegantes y una arquitectura que hablaba de riqueza y poder. Para una niña acostumbrada a las casas de adobe de una sola habitación, aquella mansión representaba un mundo de fantasía hecho realidad. Los primeros días de Manuela en la casa de los Salinas estuvieron marcados por la confusión y el aprendizaje constante. Todo era nuevo para ella, las estufas de gas que debía aprender a encender sin quemarse, los refrigeradores eléctricos llenos de alimentos que nunca había visto, los productos de limpieza con olores químicos desconocidos, y los protocolos sociales de una familia aristocrática. María Torres Garrido, la empleada de mayor experiencia, se convirtió en su mentora informal, enseñándole pacientemente las rutinas diarias y los estándares de calidad que exigían los patrones. Manuela era una estudiante aplicada, observaba atentamente cada demostración y practicaba con dedicación hasta dominar cada tarea. Su naturaleza humilde y trabajadora pronto la convirtió en una empleada apreciada, aunque siempre mantuvo la distancia social que se esperaba de su posición. Los niños de la familia la veían como parte del mobiliario, una presencia útil pero invisible que facilitaba su vida cotidiana. Don Raúl y doña Margarita apenas interactuaban con ella, limitándose a dar órdenes a través de María o de manera indirecta. Para Manuela, esta frialdad era normal. Había crecido entendiendo que existían diferencias sociales marcadas entre las personas.
Durante su mes y medio de trabajo, Manuela desarrolló una rutina que le daba cierta sensación de pertenencia y propósito. Se levantaba antes del amanecer para ayudar con el desayuno de la familia. Limpiaba meticulosamente cada rincón de la casa y cuidaba ocasionalmente a los niños cuando María necesitaba concentrarse en tareas más complejas. La vida diaria en la casa de los Salinas seguía patrones rígidos que reflejaban la estructura social del México de los años 50. Las empleadas domésticas tenían horarios estrictos, espacios restringidos donde podían moverse libremente, y un código de conducta que enfatizaba la invisibilidad y el silencio. Manuela había aprendido a moverse como una sombra por la casa, apareciendo cuando era necesaria y desapareciendo cuando su presencia no era requerida. Comía las sobras de la mesa familiar en la cocina, después de que todos hubieran terminado, y dormía en un cuarto pequeño y mal ventilado destinado al servicio. Sus días libres eran escasos y generalmente los dedicaba a visitar a Juana o a escribir cartas para su familia, ya que ella no sabía leer ni escribir. A pesar de las condiciones difíciles, Manuela mantenía una actitud positiva. Para ella, tener comida asegurada todos los días y un techo sobre su cabeza representaba una mejora significativa respecto a la pobreza extrema de su hogar. Su juventud y optimismo natural la ayudaban a sobrellevar la soledad y la nostalgia. No tenía manera de saber que su vida estaba a punto de terminar de la manera más trágica e injusta posible. El 18 de diciembre de 1951 comenzó como cualquier otro día en la rutina de Manuela. Se levantó temprano, ayudó a preparar el desayuno y comenzó con las labores de limpieza mientras la familia iniciaba sus actividades cotidianas. La señora Margarita había anunciado que saldría de compras, dejando a los niños bajo el cuidado de las empleadas como era habitual. Los pequeños estaban particularmente animados ese día, corriendo por la casa y organizando juegos cada vez más elaborados. Manuela había notado que últimamente los niños incluían armas de juguete en sus actividades, pero no le dio mayor importancia. Después de todo, era común que los niños de familias adineradas tuvieran juguetes costosos y sofisticados. María le pidió que vigilara a los pequeños mientras terminaba de limpiar los cuartos principales, una tarea que Manuela había realizado sin problemas en varias ocasiones anteriores. Los gritos y risas de los niños llenaban la casa de una energía festiva que contrastaba dramáticamente con la tragedia que estaba por desatarse. Manuela no tenía manera de saber que ese sería su último día de vida, que en pocas horas su cuerpo yacería inmóvil mientras los mismos niños que la habían matado continuarían jugando como si nada hubiera pasado. La mañana del 18 de diciembre de 1951 amaneció fría y despejada en la Ciudad de México. En la casa de los Salinas de Gortari, la rutina matutina transcurría con la normalidad de siempre. Don Raúl había salido temprano a sus actividades gubernamentales. Los niños desayunaban ruidosamente en el comedor principal, y las empleadas domésticas iniciaban su jornada laboral con la eficiencia mecánica que caracterizaba su trabajo. Manuela se había levantado antes del amanecer para ayudar con la preparación del desayuno, una tarea que había perfeccionado durante su mes y medio de servicio en la casa. Sus movimientos eran ya automáticos: encender la estufa, preparar el café, tostar el pan y servir los jugos frescos que tanto gustaban a la familia. María Torres Garrido supervisaba las actividades con su experiencia habitual, distribuyendo tareas entre las empleadas y asegurándose de que todo estuviera listo para cuando los señores bajaran a desayunar. El ambiente era rutinario y predecible, sin ningún indicio de la tragedia que se avecinaba. Los niños Carlos, de 4 años, y Raúl, de 5, conversaban animadamente sobre sus planes para el día, mientras su amigo Gustavo Rodolfo Zapata, de 8 años, los escuchaba con la superioridad que le daba su mayor edad. Después del desayuno, la señora Margarita anunció que saldría de compras para surtir la despensa y adquirir algunos artículos necesarios para las festividades navideñas que se aproximaban. Era una actividad regular que realizaba semanalmente, acompañada por el chofer de la familia en el elegante automóvil que simbolizaba su estatus social. Antes de salir, se dirigió a María con la confianza de quien está acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. María, ahí te encargo a los chamacos por favor, en lo que voy de compras. No tardaré mucho, pero ya sabes cómo se ponen cuando no hay quien los vigile. María asintió con la seguridad de quien había manejado situaciones similares en innumerables ocasiones. Los niños, por su parte, recibieron la noticia de la ausencia materna con alegría evidente. Sabían que esto significaba mayor libertad para sus juegos y travesuras. Gustavo Rodolfo,
el amigo visitante, propuso inmediatamente organizar una nueva aventura que involucrara a toda la casa como escenario. La señora Margarita se despidió con besos y recomendaciones de buen comportamiento que sabía serían ignoradas tan pronto como saliera por la puerta. El chofer arrancó el motor y la elegante familia se alejó por las calles empedradas del exclusivo barrio, dejando atrás una casa que en pocas horas se convertiría en escenario de tragedia. Con la autoridad materna ausente, los niños iniciaron inmediatamente sus planes de diversión elaborada. Carlos y Raúl conocían perfectamente todos los rincones de la casa, incluyendo aquellos lugares que estaban supuestamente prohibidos para ellos. Gustavo Rodolfo, impresionado por la magnitud de la residencia, propuso explorar habitaciones que aún no conocía completamente. Los tres pequeños corrían por los pasillos con la energía desenfrenada típica de su edad, gritando órdenes militares imaginarias y organizando batallas épicas contra enemigos invisibles. Sus voces resonaban en los techos altos de la mansión, creando un eco que amplificaba su emoción y les daba sensación de poder absoluto sobre su territorio. María, mientras tanto, había comenzado la limpieza exhaustiva de los cuartos principales, una tarea que requería concentración y meticulosidad para cumplir con los estándares exigentes de la señora Margarita. El ruido de los niños jugando era un sonido familiar que no la alarmaba. Después de años de experiencia, había aprendido a distinguir entre los gritos de diversión y los de verdadero peligro. Manuela la ayudaba con tareas menores, siempre atenta a las instrucciones y deseosa de demostrar su competencia y dedicación al trabajo. Aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando el sol ya calentaba agradablemente los jardines de la casa, los niños decidieron elevar el nivel de emoción de sus juegos. Gustavo Rodolfo, con la autoridad que le daba ser el mayor del grupo, propuso un juego de policías y ladrones que incluiría un juicio y una ejecución simulada. La idea entusiasmó inmediatamente a los hermanos Salinas, quienes habían visto películas de vaqueros en el cine y conocían perfectamente los rituales dramáticos de estos espectáculos. Carlos sugirió que necesitarían un criminal para hacer el juego más realista, y los tres niños coincidieron en que Manuela sería la candidata perfecta. Para ellos, la joven empleada no era realmente una persona con derechos propios, sino una extensión del mobiliario doméstico que podía ser utilizada para sus entretenimientos. Manuela, acostumbrada a obedecer sin cuestionar y deseosa de mantener contentos a los niños para evitar problemas con sus superiores, aceptó participar en el juego sin sospechar las consecuencias fatales. Su naturaleza obediente y su deseo de agradar se combinaron para crear las condiciones perfectas de la tragedia. Los niños establecieron las reglas del juego con la seriedad pomposa de quienes se creen en control absoluto de la situación. El elemento crucial que transformaría un juego infantil en una tragedia mortal era el rifle de caza que don Raúl Salinas Lozano mantenía guardado en su closet personal. El arma, un rifle de calibre real utilizado para cacerías en las propiedades rurales de la familia, había sido dejada cargada y sin seguro en un armario que carecía de cerradura. Esta negligencia criminal evidenciaba la arrogancia de quienes se consideraban por encima de las precauciones básicas de seguridad. Los niños conocían la existencia del rifle porque habían visto a su padre limpiándolo y presumiéndolo ante visitantes en múltiples ocasiones. Para ellos, el arma representaba poder y masculinidad, conceptos que admiraban intensamente en su padre. Gustavo Rodolfo fue quien sugirió utilizar el rifle verdadero para hacer el juego más emocionante y realista. Carlos, ansioso por impresionar a su amigo mayor y demostrar su valentía, se ofreció voluntariamente para manejar el arma. Los tres niños se dirigieron al closet paterno con la emoción de quienes están a punto de acceder a un territorio prohibido. La facilidad con la que obtuvieron el rifle demostró la inexcusable irresponsabilidad de los adultos responsables de la casa. Con el rifle en sus manos, Carlos Salinas se sintió investido de un poder que superaba su comprensión infantil. El arma era pesada para sus brazos de 4 años, pero la adrenalina del juego le daba fuerzas adicionales para sostenerla con determinación. Gustavo Rodolfo organizó la escena con precisión teatral. Manuela debía arrodillarse en el centro de la habitación mientras ellos formaban un pelotón de fusilamiento que ejecutaría la sentencia. La niña indígena, confundida pero obediente, siguió las instrucciones sin comprender que su vida estaba en peligro real. Para ella, todo formaba parte de un juego extraño pero inofensivo, similar a las representaciones teatrales que había visto en las festividades de su pueblo natal. Los niños gritaban órdenes militares con voces agudas que contrastaban cómicamente con la seriedad mortal de la situación.
Carlos apuntó el rifle hacia Manuela con la concentración de quien está realizando una tarea importante, sin saber que estaba a punto de cometer un homicidio. El momento se extendió algunos segundos que parecieron eternos, mientras el destino se preparaba para cambiar para siempre la vida de todos los involucrados. Nadie en la casa sabía que estaban a segundos de presenciar una de las tragedias más absurdas y evitables de la historia política mexicana. El disparo resonó por toda la casa como un trueno seco que cortó instantáneamente la algarabía infantil. El proyectil perforó el pómulo izquierdo de Manuela y se alojó en su cabeza, causándole la muerte inmediata mientras su cuerpo se desplomaba sobre el piso de mosaico italiano. La sangre comenzó a extenderse lentamente alrededor de su cabeza, creando un charco carmesí que contrastaba brutalmente con la inocencia aparente de la escena. Carlos Salinas, aún sosteniendo el rifle humeante, gritó con la euforia típica de un niño que acaba de ganar un juego: «Ya la maté de un balazo. Soy un héroe». Su exclamación evidenciaba la completa desconexión entre la realidad de sus actos y su comprensión infantil de las consecuencias. Gustavo Rodolfo y Raúl aplaudieron inicialmente, creyendo que Manuela simplemente estaba actuando muy bien su papel de criminal ejecutado. Solo cuando notaron que no se movía y que el líquido rojo que se extendía por el suelo no era pintura, comenzaron a comprender que algo había salido terriblemente mal. El silencio que siguió a sus gritos de celebración fue ensordecedor, cargado de una tensión que sus mentes infantiles no podían procesar completamente. Carlos dejó caer el rifle al suelo con un estruendo metálico que pareció despertar a los niños de su trance. La realidad comenzaba a filtrarse lentamente en sus conciencias, pero aún les tomaría tiempo comprender la magnitud irreversible de lo que acababa de ocurrir. María Torres Garrido estaba limpiando meticulosamente los espejos del cuarto principal cuando escuchó el disparo que cambiaría su vida para siempre. El sonido seco y definitivo del rifle la paralizó instantáneamente. Sus años de experiencia en casas de familias adineradas le habían enseñado a reconocer sonidos peligrosos. Dejó caer el trapo de limpieza y corrió hacia el origen del ruido con el corazón desbocado y presentimientos terribles. Al llegar a la habitación donde habían estado jugando los niños, se encontró con una escena que superaba sus peores pesadillas. Manuela yacía inmóvil en el suelo, rodeada de sangre. Mientras los 3 niños permanecían de pie alrededor del cuerpo como estatuas congeladas por el shock. El rifle abandonado en el piso completaba el cuadro macabro que se había apoderado de la elegante habitación. María gritó con una intensidad que nunca había salido de su garganta, un alarido que expresaba horror, culpa y desesperación al mismo tiempo. Su primer impulso fue acercarse a Manuela para verificar si aún respiraba, pero la posición del cuerpo y la cantidad de sangre le confirmaron lo que su corazón ya sabía: la niña estaba muerta. Los segundos que siguieron se sintieron como horas eternas mientras María trataba de procesar la realidad y decidir qué hacer en una situación para la cual no existía preparación posible. Los gritos de María resonaron por toda la casa y se extendieron hacia las residencias vecinas, alertando a una comunidad que no estaba acostumbrada a tragedias de esta magnitud. Los primeros en responder fueron los empleados domésticos de las casas adyacentes, quienes corrieron hacia la residencia Salinas sin saber exactamente qué esperaban encontrar. El jardinero de la casa de al lado escaló la barda separatoria y se dirigió hacia el origen de los gritos, seguido por otras personas que habían escuchado la conmoción. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a María sollozando histéricamente mientras trataba de mantener alejados a los niños del cuerpo de Manuela. Los testigos que presenciaron la escena inmediatamente después del crimen describirían más tarde una imagen que los perseguiría durante años: una niña muerta en medio de un charco de sangre. 3 niños pequeños en estado de shock, y una empleada doméstica que repetía una y otra vez: Dios mío, ¿qué van a decir los señores? La magnitud de la tragedia comenzaba a ser evidente para todos los presentes, pero nadie sabía aún cómo manejar una situación tan delicada e impactante. Los vecinos inmediatamente comprendieron que se trataba de un escándalo que podría tener repercusiones enormes para una familia tan prominente como los Salinas. En cuestión de minutos, alguien había contactado a las autoridades policiales, aunque las versiones difieren sobre quién exactamente hizo la llamada y cuáles fueron las primeras instrucciones recibidas. Lo que sí está documentado es que la respuesta oficial fue sorprendentemente rápida para los estándares de la época, sugiriendo que el apellido Salinas ya estaba activando sus redes de protección. Los primeros oficiales en llegar a la escena fueron recibidos por María, quien entre lágrimas y temblores les explicó lo que había presenciado. Los policías examinaron el cuerpo de Manuela.
Fotografiaron la escena y comenzaron a tomar declaraciones preliminares con una eficiencia que contrastaba notablemente con la lentitud habitual de las investigaciones mexicanas. Sin embargo, desde los primeros momentos fue evidente que el tono de la investigación sería más protectivo que inquisitivo. Y bueno amigos, ahora entienden por qué esta fue una triste noticia sobre Carlos Salinas de Gortari que necesitaba ser contada después de tanto tiempo oculta. La revelación sobre lo que pasó hace décadas muestra un lado de la historia que pocos conocían y que fue deliberadamente silenciado por el poder político. Esta información confirma sospechas que existían desde hace años sobre eventos que marcaron profundamente la vida política mexicana. Quiero mucho leer en los comentarios qué les pareció esta revelación impactante y si ya habían escuchado rumores sobre este caso. Por favor dejen su like si este video fue esclarecedor y les ayudó a entender mejor los bastidores de la política mexicana. Muchas gracias por todos los comentarios fantásticos que siempre dejan aquí en el canal, realmente hacen la diferencia. Manténganse atentos porque más detalles sobre este caso pueden surgir y ustedes serán los primeros en saberlo aquí en el canal.